y por lo regular la alabanza ya ha llegado al trono de la gracia. Así que usted, cuando digan siéntese, siéntese sin ninguna preocupación que se va a sentar en la alabanza. Porque la alabanza ya subió. La alabanza no está en la silla, mi hermano. La alabanza ya llegó al trono de Dios, ya ha sido escuchada por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Los veo así. Aleluya, gloria a Dios. No se preocupen que la vigilia va a estar de bendición. Amén, gloria La a verdad, Dios. yo no venía no traía con eso, no venía con eso de que iba a dar vigilia hoy, pero fue una sorpresa para mí, ¿verdad? Y le tengo que aguantar donde Amén, aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué preciosa la palabra, ¿verdad? Amén, aleluya. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué no nos aprendemos ese versículo? Versículo 8 de San Juan, perdón, versículo 32 del capítulo 8 de San Juan. Y la verdad, y conoceréis la verdad, Y la verdad y os la hará verdad libre. os hará libre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que vaya conmigo ahí al libro de Génesis, capítulo 12. Gloria al Señor. Aleluya. Génesis capítulo 12. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Qué quiero dar a entender con esto, hermano? Ahorita vamos a entrar en detalles. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios dice que en el versículo 37 del capítulo 8 de San Juan dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra del Señor dice muy cierto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga bien, esta palabra no es para los de afuera. Esta palabra es para nosotros los que estamos adentro de los que ya hemos creído en Jehová, de los que ya hemos creído en Cristo Jesús, de los que ya hemos creído que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados. Amén. Esta palabra es para nosotros, porque dice la palabra, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído con él, perdón, que habían creído en él. No era para los que no habían creído, sino que eran para los que habían creído en él. Amén. Necesitaba Jesús explicarle algo más a fondo acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que él había venido a este mundo. Aleluya. Dice, si vosotros permanecéis en mis palabras, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Esa palabra es para nosotros hoy. A veces nosotros venimos y confesamos que Cristo es nuestro Salvador, pero en realidad todavía nos falta mucho que conocerlo, ¿verdad? Y ¿saben por qué? Porque a veces nosotros nos preguntan o algo que esté pasando en nuestras vidas. No hayamos qué hacer, ¿verdad? Cuando deberíamos de correr a los brazos de Dios, a los brazos de aquel Jesús que vino y perdonó nuestros pecados. Amén. Por eso dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos permaneciendo en la palabra del Señor? Aleluya. Permanecer todos los días de nuestra vida en la palabra de Dios. Estando siempre meditando en las palabras del Señor, cada momento de nuestra vida, cada instante de nuestra vida, ¿verdad? Aleluya. Seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando nosotros estamos verdaderamente día con día, presentándonos delante de Dios y creyendo siempre en la palabra del Señor, haciendo lo que nuestro espíritu quiere, lo que Dios quiere, lo que nuestra alma quiere alcanzar. Cuando venimos delante de Dios y hacemos lo que el Señor nos manda que hagamos, nosotros somos los discípulos de Jesús. Aquellos son los discípulos de Jesús, aquellos que hacen la voluntad de Dios. También dice la palabra que Él
dice en unas ciertas palabras del Evangelio, donde dice que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aleluya. Si nosotros hacemos lo que Dios quiere, somos los amigos de Jesús. Amén. Cuando vamos al capítulo 12 de Génesis, vemos ahí cómo Dios llama a Abraham. Vemos ahí cómo Dios llama a este hombre. Porque la palabra de Dios dice que Dios llamó a Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamó Dios a Abraham? Porque Dios quería hacer en Abraham una nación grande. Porque Dios quería hacer de Abraham su amigo. Porque la palabra de Dios dice que Abraham era el amigo de Dios. Aleluya. Entonces estos hombres, los judíos, que ya habían creído en el Señor, como sabían que eran hijos de Abraham y eran descendientes de Abraham, creían ellos que todavía que no les faltaba nada, ¿verdad? Creían ellos que estaban ya completamente a salvo porque no les faltaba nada, porque ya tenían a Dios, porque ya eran descendientes de Abraham, porque ya sus padres en una ocasión habían sido esclavizados quizás por 400 años en un cierto lugar y que de ahí llegó un libertador llamado Moisés. Y que pensaban ellos que porque eran descendientes de Abraham ya lo tenían todo. ¿Qué pasa con nosotros? Con nosotros hoy en día, que nos llamamos ser cristianos, que nos llamamos ser hijos de Dios. Que porque sabemos que ya creímos en Cristo, porque sabemos que ya aceptamos a Cristo, porque sabemos que ya llevamos el título de cristiano, ya no nos falta nada. Cuando en realidad, cuando entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús, Él empieza a moldear nuestro ser. Amén. Y es cuando necesitamos un completo cambio que no lo puede dar el hombre ni la mujer, sino solamente Dios. Amén. Por Aleluya. eso el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. ¿Qué le quería decir con esto? Que a pesar de que habían creído en el Señor Jesús, a pesar de que andaban con Él, a pesar de que habían visto milagros quizás de Jesús, pero aún todavía no le habían conocido. Aún todavía necesitaban conocer más de Jesucristo. Entonces es por eso que Jesucristo vino y les habló en esta palabra. Por eso les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién era la verdad? Quizás muchos se preguntaron, vos, así como nosotros en nuestro vocabulario, vos, ¿y quién será la verdad? ¿Quién dirá la verdad? Aleluya. Como cuando nosotros hoy en día, ¿verdad? Que vienen los simpatizantes de ciertos partidos de políticos que quieren llegar a un cierto lugar, al alto mando de una ciudad. Nosotros no damos quién dice la verdad porque todos dicen una verdad a medias. Aleluya. Seguramente quizás así pensaban estos hombres. ¿Quién es este para decir cuál es la verdad? Entonces el Señor Jesús con autoridad, Él les decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces ellos ahí empezaron a ver seguramente que Él era el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Y dice el 33, le respondieron, dice, aquí es lo que estábamos viendo acerca del llamamiento de Abraham, el capítulo 12 de Génesis. Le respondieron, dice, el linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Oiga bien, ¿cómo dices tú seréis libres? Vuelvo y repito, ellos pensaban que ya lo tenían todo. Porque como era el linaje de Abraham, del hombre aquel que era amigo de Dios, aquel que le había dicho, sal de tu parentela, aquel que un día escuchó la voz de Dios y sin importar lo que le pasara en el camino, escuchó la voz de Dios y hizo caso omiso y salió de su tierra. Aleluya. Entonces ellos estaban agarrados de esa promesa, pero no sabían que el Hijo de Dios estaba hablando con ellos. Por eso le dijeron, linaje de Abraham somos. Aleluya. ¿Verdad? Aleluya. Es como ahora si viniera, voy a poner el ejemplo hermano Eliseo, ¿verdad? Si hermano dijera, pero si yo soy hijo de fulano de tal, ¿verdad? Es como queriendo decir él, ¿verdad? Yo soy hijo de fulano de tal y yo pues tengo derecho a la herencia de mi papá. Así venían ellos pensando en ese entonces, que sabían que como eran linaje de David, ellos tenían todo el derecho de ser hijos de Dios. Pero en realidad
como muchos ahora de nosotros, estaban confundidos. Aleluya. Nosotros, como cristianos que somos, no solamente somos cristianos, sino que también tenemos que conocer que Jesús nos hace libre, que Dios nos hace libre, que el Espíritu Santo cuando viene a posar en nosotros nos hace libre de todas las cosas que hay en nuestras vidas, que delante de Dios son desagradables. Por eso ellos se hablaron entre sí seguramente y le dijeron a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Aleluya. Ellos estaban completamente seguros de que desde la esclavitud que tuvieron en Egipto, ellos habían sido liberados. Aún pasando tantas cosas, porque no solo fueron liberados, sino vieron prodigios y milagros, pero sobre todo eso también vieron la mano de Dios cuando les estaba apretando, ¿verdad? Pero ahí entonces ellos habían agarrado esa promesa de que habían salido esclavos del pueblo de Egipto. Entonces ellos decían: ¿cómo dices tú seréis libres? Ellos se sentían libres, pero en realidad había algo dentro de su corazón, algo dentro de su ser que no lo conocía nadie más que solo Jesús, que solo Dios. Así como hoy en día, dentro de nosotros hay algo que no lo conoce nadie, ni nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos, sino solamente Dios, porque dice que solo Dios es el que conoce los corazones de cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Jesús le respondió: de cierto os digo. Les estaba dando una aclaración, les estaba aclarando completamente la palabra, les estaba diciendo completamente por qué Él venía. Aleluya. Que todo aquel, dice, que hace pecado, esclavo es del pecado. Oiga bien, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿quién nos podía librar de la esclavitud del pecado? Por eso Jesús vino a la tierra a morir por nosotros. Amén. En ese entonces Él les predicaba a sus discípulos, aquellos que habían creído en Él, y les decía estas palabras: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. ¿Y quién puede librarlo del pecado? ¿Verdad? Yo no puedo librar a mi hermano Oscarito de una falta que haya cometido, ni él a mí, ¿verdad? Sino que el que nos hace libre a nosotros de nuestro pecado, de la esclavitud en que estábamos, vino Jesús y metió su mano en el lugar donde estábamos y Él nos hizo libres. Amén. Y ahora somos libres. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Libres, ¿por qué? Por la mano de Dios. Libres para venir y decir: soy hijo de Dios. Ahora sí, verdaderamente soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre. Gloria a Dios. ¿Y quién es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y quién es la verdad que estaba hablando aquí cuando estaba hablando a estos hombres? Solamente Jesucristo. De cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo, de una u otra forma, en el rato menos pensado, ya no está en su casa, porque es un esclavo. Y eso es lo que quería dar a entender Jesús aquí. El hijo se queda para siempre. El hijo puede ser malo, puede ser lo que sea, pero él siempre va a estar en casa, ¿verdad? Pero en este asunto Jesús era el Hijo de Dios, el que siempre iba a estar ahí intercediendo por usted y por mí y por aquellos que en ese entonces les estaba predicando. Aleluya. Aleluya. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. ¿De quién estaba hablando Jesús? Estaba hablando de Él mismo. Amén. De Él mismo, de que venía del trono de Dios. Que la palabra dice que no importó ser igual a Dios. Se humilló hasta lo más bajo. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Para comprarnos a precio de sangre. Amén. Por eso Él dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién nos puede libertar a nosotros de la esclavitud del pecado? ¿Quién nos puede libertar a nosotros de la esclavitud del mal? Quizá muchos de nosotros, los que estamos en este lugar, que estuvimos esclavos en algún vicio, en algún tiempo.
en algo que no era agradable delante de Dios. Amén. Muchos de nosotros quizás íbamos a visitar brujos. Muchos de nosotros quizás pasábamos por la esclavitud del licor. Muchos de nosotros quizás pasamos por la esclavitud de las drogas que hoy en día existen. Aleluya. Pero ¿quién nos hizo libres de ahí? Solo Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora vivimos una vida sana, una vida agradable delante de Dios. Claro, hay problemas, hay dificultades en nuestras vidas. Pero cuando Jesús vino a nosotros, nos hizo libres de todo eso. Libres, ¿por qué? Porque ya no hay los problemas que habían antes en la casa. Quizá con los padres, quizás con la esposa, con el esposo, con los hijos. Ahora más bien somos libres por la gracia de Cristo Jesús, que nos redimió y nos salvó por medio de su sangre. Aleluya, Sé que gloria a soy Dios. descendiente de Abraham, le dijo Jesús, como bien lo decían antes. Y como bien lo leíamos en el capítulo 12 de Génesis. Amén. Ahí donde nosotros nos podemos dar cuenta. Sé que soy descendiente de Abraham. ¿Por qué sabía Jesús que era descendiente de Abraham? Porque Jesús mismo era Dios y él mismo había llamado a Abraham para Aleluya. ser Gloria. parte de la familia de Dios. Amén. Aleluya. Pero procuráis matarme, le dice Jesús, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Luego dice el 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestros padres. Jesús hablaba de la misericordia de Dios. Jesús hablaba de las grandezas del Padre. Pero más ellos hablaban de lo que habían pasado sus padres. De los milagros que quizás habían visto cuando fueron liberados de la tierra de Egipto. Los milagros de que comieron el maná en el desierto. Los milagros que vieron en el desierto, que la palabra dice que por el día, dice que una columna de nube los cubría del calor en el desierto. Y por la noche una columna de fuego para que no sufrieran frío. Amén. Y para que pudieran caminar también. Aleluya. Pero el Señor, ¿verdad? Les estaba hablando a ellos la realidad por el cual venía Jesús. A ser libres. No solo a ellos para en ese entonces, sino para nosotros hoy también. Por eso quedó plasmada esta palabra. Un resumen de todo lo que Jesús hizo y dijo cuando Él vino a la tierra. Porque la palabra dice en el capítulo, en el último capítulo de San Juan, en el 21. Aleluya, gloria a Dios. En el 21-25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, dice, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habría de escribir. Tantas cosas que hizo Jesús. Tantas cosas que hizo Jesús, pero lo que me llama la atención es, en el versículo 32, donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En verdad, nosotros hemos conocido la verdad. Verdaderamente nosotros hemos entrado a conocer la verdad de Dios. Verdaderamente nosotros hemos sido libres por Jesucristo. O nada más estamos en este lugar. O porque somos cristianos, o porque hemos creído en Cristo. Porque creer es una cosa que creerle. Una cosa muy diferente. Creer es una cosa y creerle es otra cosa. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Tenemos que creer en Jesús, es cierto. Pero también tenemos que creerle a la palabra del Señor para poder vivir agradable, caminando en el camino que nos lleva a la salvación. Al cual Él vino para que nosotros fuésemos libres y poder entrar a la salvación que Él ha prometido. Porque el capítulo 3 de San Juan y versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. En Él tenemos la libertad, en Él podemos ser libres, porque por Él nosotros estamos en este lugar. No por Amén. nadie más, ¿verdad? No porque yo soy bueno, porque todos somos malos, ¿verdad? Todos tenemos fallas en nuestras vidas, pero es por la misericordia de Dios que estamos en este lugar. Amén. ¿Cuánto lo creen, mis amados? Gloria a Dios. Amén, El aleluya. amor de Dios es grande, Amén. el amor de Dios es maravilloso y por lo tanto debemos de creer siempre que solo en Él podemos encontrar la libertad que tanto necesitamos. ¿Verdad? Aleluya. Gloria a Dios.
¿Cuántos Gloria a están Dios, contentos en esta aleluya. noche? El versículo 35 del capítulo 6 de San Juan dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. No solo nos hace libres, ¿verdad? No solo nos liberta de las cosas malas en nuestras vidas, sino que también Él es el pan de vida que sacia el hambre de nuestra alma, de nuestro espíritu, y que también viene a ser las corrientes de agua viva que necesita nuestro ser para poder nosotros tener vida. Claro, tenemos vida humanamente, porque tenemos este cuerpo que aún sopla el aliento de vida aún dentro de nosotros. Pero dentro de nosotros también hay algo que necesita del pan de vida, que es nuestro espíritu y nuestra alma. El Aleluya. alma dice, como dice el salmista David, que está sedienta dentro de nosotros del agua viva, que es el Dios que vive desde ayer y por los siglos. Amén, Él es el que aleluya. puede sustentarnos. Gloria Él a es el que Dios. puede tenernos entre sus brazos. Y por lo tanto, nadie nos puede hacer libre, sino solamente Dios. Amén. Sino solamente Cristo Jesús por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria a Nada Dios. podemos hacer, ¿verdad? Sin Él. Porque sin Dios no somos nada. Sin Dios dice la palabra que somos como la neblina que se pone por la montaña. Tal vez nada más hecho su vistazo por otro lado, de repente ya no está. O como la flor del campo lo describe la Biblia. Que por la mañana está preciosa la flor del campo, pero por la tarde ya está marchita. La vida sin Cristo no es nada. La vida con Cristo es mucho mejor que cualquier cosa, ¿verdad? La vida en Cristo. Pueden haber problemas, dificultades en la vida como las cosas que estamos pasando. Escasez quizás de falta de economía, falta de trabajo, falta de alimentos quizás. Pero si estamos en Cristo, la palabra de Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Que no nos tenemos que preocupar por el día de mañana, porque el día de mañana dice trae su propio afán. Y ahora es cuando debemos de vivir y de vivir una vida agradable delante de Dios. Una vida que podamos decir nosotros el día de mañana, valió la pena sacrificarme el día de ayer, ¿verdad? Que el día de mañana podamos recibir nuestra recompensa. Que cuando Cristo venga por su pueblo, podamos nosotros también volar, ¿verdad? No porque, como dicen muchos, que nos vamos a agarrar de alguien, sino porque por nuestra propia vida, por nuestro propio bien, hayamos vivido una vida agradable delante del Señor. Tal vez no al 100%, pero tenemos que tratar la manera de vivir una vida agradable delante de Dios, porque solo Él nos hace libres. Amén, aleluya. Y conoceréis Es la verdad y la verdad os hará y libres. la verdad os hará libre. ¿Cuál es la cita? San Juan 8:32. San Juan 8:32. Y Aleluya. conoceréis la verdad y la verdad Os os hará hará libre. libre. Así es de que en esta noche conozcamos más de Cristo, ¿verdad? A veces perdemos más el tiempo en estas cositas. Aleluya. Estas cositas que nos pica las manos por agarrar. Así es, Aquí aleluya. está. ¿Qué está pasando con los niños ahora? Aquí están. En estas cositas están los muchachos ahora. Aleluya. Niños de 4 años para arriba ya andan con él. Así es, Y el aleluya. problema de nosotros los padres es de que compramos un teléfono y se lo dan. Amén. Y ahí el detalle. Ujú. Cuando nosotros crecimos, los juegos de nosotros nada que ver a lo que están ahora. Mm. Nada que ver, completamente diferente. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque ahora se ha desatado la tecnología grandemente. Pero nosotros, lastimosamente, como padres, tenemos la culpa de que nuestros hijos estén metidos hoy en estas cosas, viendo cosas desagradables, Aleluya. viendo cosas que no tienen que ver, viendo cosas que no lo tienen que ver. Y saben más ellos de tecnología que nosotros los padres, Aleluya. ¿verdad? Pero nosotros tenemos que siempre, como le dijo Jehová a Josué. Josué, que estas palabras que tienen que estar en su boca todos los días, Nunca se aparta. Amén. Aleluya. ¿verdad? Entonces, que esta palabra siempre esté en nosotros, ¿verdad? Amén. Porque hay momentos que de repente uno se distrae aquí, ¿verdad? Amén, aleluya. Pero yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero en lo personal me ha pasado de que estoy distraído en esto y de repente algo viene y me dice la Biblia. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer caso omiso
a la voz de Dios. A Aleluya. veces nosotros nos hablan de una u otra forma, Dios viene y te habla de una u otra forma, Dios viene y me habla a mí de una y otra forma, pero nos hacemos de oídos sordos Así es. y que enredamos una cosa con la otra, cuando en verdad la palabra de Dios tiene que ser la única y suficiente para nuestras vidas. Amén. Aquí Aleluya. también hay aquí también usted puede ver cosas buenas. Agarrar el teléfono, puede meterse ahí a buscar, la palabra de Dios también está ahí. Pero el detalle es de que nos gana más por ver cosas que nos dan risa y no ver la palabra de Dios que trae. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que sabemos que la palabra va a hacer cosas buenas en nosotros. Un pensamiento diferente. Meditando en la palabra tienes un pensamiento diferente. Meditando en la palabra tenemos un pensamiento contrario a lo que el mundo quiere, a lo que la carne quiere. Ahí está el alimento para nuestro espíritu, nuestro alma. Póngase de pie, mi manero, ahí bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque eres bueno y maravilloso. Gracias por tenernos en este lugar, Señor amado, y poder meditar en tu palabra. Poder, glorioso Dios, traer una vez más nuestra alabanza delante de tu presencia, Señor amado. Y sabemos, Padre, que día con día cometemos errores delante de ti, Señor amado. Pero estamos conscientes, Padre Celestial, que tú no, tampoco rechazas el corazón contrito y humillado, Señor amado. Pues sabemos, Padre Celestial, que en tu presencia, Padre, hay plenitud de gozo. Y en ti, mi amado Dios, podemos encontrar la libertad que necesitamos. En ti, Señor amado, podemos encontrar, glorioso Dios, esa libertad que tanto necesitamos, glorioso Cristo. A veces, Padre Celestial, estamos atados de algo sin darnos cuenta. Somos esclavos de algo sin darnos cuenta, Señor amado. Pero por favor, abre nuestros ojos, mi Dios eterno, y nuestro entendimiento para poder entender, glorioso Dios, lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor amado. Te damos gracias en esta noche, Padre, porque estamos aquí una vez más, con el privilegio, con el regalo tuyo, mi Dios eterno, de poder, Padre Celestial, meditar en tu palabra, de poder estar juntos en este lugar, Señor amado, y poder rendirte nuestra alabanza, esperando sea agradable delante de tu trono, Señor amado, tocar tu corazón con nuestra alabanza, comprobando, Padre Celestial, lo que es agradable delante de tu presencia, Señor amado. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están hoy en este lugar, Señor amado. Sabemos, Padre, que todos estamos con la necesidad grande de ti. Una necesidad, Padre, que invade todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. Donde sabemos, Padre Celestial, que solo en ti podemos encontrar la paz, la seguridad de nuestra vida, Señor amado. Y que podemos encontrar la salvación de nuestras almas. Y que podemos, Padre Celestial, día con día prepararnos para tu venida, Señor amado. Porque estamos expuestos a dos cosas, Padre. O tu venida o la muerte, Señor. Pero que cuando llegue tu venida o llegue la muerte, Padre, estemos preparados, Señor amado, para tu venida. Estemos preparados para entregar cuentas contigo, Señor amado. Oh, Cristo Santo, tú estás en este lugar en medio de nosotros, Señor amado. Hablándonos día con día, Señor Jesús. Hablándonos día con día por medio de tu palabra, Señor amado. Y podemos entender, Señor Jesús, que tu venida está pronta, Señor amado, por tantas cosas que podemos decir. Espíritu de Dios está en este lugar. Señor, aleluya. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí.
Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Con su bondad, diga, muévete en mí, Señor, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí.